Julio de 1916. Río Somme, Francia. Un proyectil alemán de 150 milímetros explota a 3 metros de una trinchera británica. La metralla atraviesa el muslo de un soldado, arrastrando consigo fragmentos de su uniforme, empapado en heces humanas, orina y cadáveres en descomposición. El hueso femoral queda expuesto al lodo negro que llena la zanja hasta las rodillas. En ese lodo viven millones de bacterias que la ciencia aún no puede nombrar ni combatir. La herida se infectará en horas. La gangrena llegará en días. Y no existe la penicilina. Este hombre debería estar muerto. Todo en ese escenario grita muerte inevitable. Las trincheras de la Gran Guerra eran laboratorios perfectos para el exterminio bacteriano. Heridas profundas bañadas en materia fecal, temperaturas ideales para la putrefacción, imposibilidad de mantener asepsia, 0 antibióticos. Los cirujanos operaban en tiendas de campaña manchadas de sangre, a kilómetros del frente, sin las comodidades básicas de un hospital moderno. Cada herida abierta era una sentencia, cada infección irreversible. O eso nos han dicho. Pero los números cuentan otra historia. De los más de 8 millones de heridos graves en el frente occidental, más de 6 millones sobrevivieron. No fue suerte, no fue milagro, fue algo que la narrativa popular ha enterrado bajo décadas de películas que muestran trincheras como mataderos sin esperanza. Hollywood nos mintió. Los libros de historia simplificaron. Y la verdad quedó sepultada en archivos médicos militares que nadie lee, en instrumentos quirúrgicos oxidados, guardados en museos olvidados, en técnicas tan brutales que parecen medievales, pero funcionaban con precisión científica. Esos soldados enfrentaron enemigos que ningún ejército anterior había conocido. No solo las balas y el gas mostaza, también enfrentaron al Clostridium perfringens, la bacteria de la gangrena gaseosa que devoraba tejido a velocidad aterradora, al Streptococcus pyogenes que convertía rasguños en sepsis letal, al tétanos que retorcía músculos hasta quebrar huesos. Y lo hicieron sin una sola dosis de antibiótico, sin rayos X para ver dentro del cuerpo, sin transfusiones sanguíneas seguras, sin la mitad de los instrumentos que hoy consideramos básicos en cualquier sala de emergencias rural. Sin embargo, sobrevivieron, en números que desafían toda lógica. Y no fue por resistencia sobrehumana ni suerte estadística. Fue porque desarrollaron un sistema completo, una maquinaria médica de guerra que funcionaba con la precisión de un reloj suizo, construida sobre principios que la medicina moderna tardaría décadas en comprender completamente. Lo que hicieron en esas trincheras enlodadas cambió para siempre nuestra comprensión de cómo salvar vidas humanas bajo las condiciones más imposibles jamás documentadas. Tus botas están hundidas hasta los tobillos en un barro negro que huele a muerte. No es metáfora. Es el olor literal de cadáveres humanos descomponiéndose bajo tus pies, mezclados con heces, orina y carne putrefacta de caballos muertos hace semanas. La trinchera mide apenas 1,20 m de ancho y se extiende en zigzag hasta donde alcanza la vista. Las paredes de tierra se desmoronan constantemente, revelando manos pálidas y rostros desfigurados de soldados que fueron enterrados ahí mismo, porque no había tiempo ni espacio para moverlos. El agua estancada llega hasta tus rodillas. Llevas 72 horas sin dormir. Y entonces escuchas el silbido. El proyectil de artillería impacta a 15 metros de tu posición. La onda expansiva te lanza contra la pared de la trinchera.
Cuando recuperas la conciencia, sientes un dolor ardiente en tu pierna izquierda. Miras hacia abajo. Un fragmento de metralla del tamaño de tu pulgar ha atravesado tu muslo. El hueso femoral está expuesto, blanco y astillado. La herida sangra profusamente, pero eso no es lo peor. Lo peor es que en el impacto caíste de rodillas en ese lodo negro. Ahora mismo millones de bacterias están colonizando tu tejido muscular desgarrado. Clostridium perfringens, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus. Bacterias que en 72 horas convertirán tu pierna en un cadáver putrefacto, todavía adherido a tu cuerpo vivo. Y estás a kilómetros del hospital de campaña más cercano. Este escenario no es ficción. Es el 23 de septiembre de 1917. Batalla de Passchendaele, frente occidental. Y le sucedió a decenas de miles de soldados británicos, franceses, alemanes, canadienses, australianos. Las trincheras de la Primera Guerra Mundial crearon las condiciones perfectas para la muerte por infección. La temperatura del lodo oscilaba entre los 8 y 18 grados centígrados durante el otoño, el rango ideal para el crecimiento bacteriano. Las lluvias constantes impedían que las heridas se secaran. El hacinamiento garantizaba que las bacterias pasaran de cuerpo en cuerpo. Y no existía un solo antibiótico. La penicilina no sería descubierta hasta 1928, 10 años después de que terminara la guerra. Las sulfamidas no llegarían hasta 1935. Esos soldados enfrentaron infecciones bacterianas masivas con las manos completamente vacías. O eso creemos. Esa es la narrativa que Hollywood ha vendido durante un siglo. Películas como Sin novedad en el frente nos muestran trincheras como mataderos inevitables, donde cada herido es un muerto que aún respira. Documentales repiten la cifra de 10 millones de muertos militares en la Gran Guerra y asumen que la mayoría murió por infección. Libros de historia simplifican la medicina de guerra como primitiva, inútil, desesperada. La imagen colectiva es clara. Soldado herido en trinchera equivale a soldado condenado. Gangrena, sepsis, muerte lenta y agonizante, sin esperanza, sin solución, sin posibilidad de supervivencia. Pero los números cuentan una historia completamente diferente. De los más de 8.400.000 soldados gravemente heridos en el frente occidental entre 1914 y 1918, más de 6.200.000 sobrevivieron. Una tasa de supervivencia del 70%. No 70% de los que llegaron a hospitales de retaguardia. 70% de todos los heridos graves, incluyendo los que yacían en trincheras encharcadas esperando evacuación durante horas o incluso días, incluyendo heridas abdominales que perforaban intestinos y derramaban materia fecal en la cavidad peritoneal, incluyendo fracturas expuestas con huesos, atravesando piel y arrastrando consigo el barro contaminado de la tierra de nadie, incluyendo amputaciones de emergencia realizadas en puestos de primeros auxilios a metros de la línea de fuego. Compara ese 70% con las tasas de supervivencia de heridas similares en guerras anteriores. Durante la Guerra Civil Americana, 50 años antes, la tasa de supervivencia de heridas graves era del 42%. En las guerras napoleónicas apenas alcanzaba el 28%. Y esas guerras se pelearon en campos abiertos relativamente secos, no en zanjas inundadas llenas de cadáveres. Entonces surge la pregunta imposible. ¿Cómo es posible que soldados en las peores condiciones sanitarias, jamás documentadas,
sin antibióticos, sin los avances médicos del siglo XX, sobrevivieran a tasas más altas que ejércitos de décadas anteriores? ¿Qué sabían los cirujanos militares de la Primera Guerra Mundial que la historia olvidó? La evidencia comenzó a emerger no en los campos de batalla, sino en los archivos. En 1998, historiadores médicos británicos excavaron los registros del Hospital General número 24 de Étaples, Francia. Encontraron cuadernos quirúrgicos detallados, cada operación documentada con precisión casi obsesiva, tipo de herida, ubicación exacta, tiempo desde la lesión hasta la intervención, técnicas empleadas, resultados, miles de casos archivados con rigor científico. Y los números no mentían. En ese hospital específico, entre enero y diciembre de 1917, ingresaron 3.241 soldados con heridas de metralla en extremidades. 2.912 sobrevivieron, 90%, en hospitales sin aire acondicionado, sin monitores cardíacos, sin transfusiones sanguíneas seguras, sin antibióticos. Los instrumentos también hablan. El Museo Imperial de Guerra en Londres conserva un set quirúrgico completo usado en el Somme durante 1916. No son las herramientas toscas que uno esperaría. Son instrumentos de precisión, sierras de Gigli con alambres de acero de medio milímetro, pinzas hemostáticas con mecanismos de trinquete que mantienen presión constante, retractores diseñados para exponer heridas profundas sin dañar tejido circundante. Cada pieza muestra desgaste por uso intensivo. Estas no eran herramientas ceremoniales. Estas salvaron extremidades y vidas en cantidades industriales, y alguien las diseñó con conocimiento profundo de anatomía, mecánica de tejidos y control de hemorragias. Pero quizás la evidencia más reveladora viene de un lugar inesperado: los cementerios militares. Excavaciones arqueológicas en Verdún durante 2011 examinaron los restos de 183 soldados franceses enterrados en fosas comunes. Los antropólogos forenses analizaron cada esqueleto en busca de marcas de heridas. 97 mostraban evidencia de trauma grave, fracturas, amputaciones, trepanaciones craneales. Y aquí está el detalle crucial. 42 de esos 97 esqueletos mostraban signos de curación ósea avanzada. Huesos fracturados que habían comenzado a fusionarse. Muñones de amputación con remodelación ósea, que solo ocurre semanas o meses después de la cirugía. Estos hombres no murieron de sus heridas. Sobrevivieron tiempo suficiente para que sus cuerpos comenzaran a repararse. Y luego murieron de otras causas: enfermedad, nuevas heridas, complicaciones tardías. Pero la cirugía inicial funcionó. Entonces la pregunta se refina. No es si sobrevivieron. La evidencia prueba que sí. La pregunta es cómo. ¿Qué hacían esos cirujanos militares en tiendas de campaña, manchadas de sangre, que los cirujanos modernos, con toda su tecnología, apenas están redescubriendo ahora? ¿Qué técnicas, qué protocolos, qué conocimiento permitió que un soldado con el fémur expuesto y la herida contaminada con heces bacterianas tuviera más probabilidades de sobrevivir que un herido similar 50 años antes? La respuesta no está en un descubrimiento único. No hay una bala de plata. No hay un momento eureka. La respuesta está en capas. Múltiples innovaciones entrelazadas que funcionaban como sistema. Y la primera capa, la más brutal y la más efectiva, comenzaba en el momento exacto en que el cirujano ponía sus manos en la herida. La imagen está grabada en nuestra memoria colectiva.
Un soldado herido yace en el barro de una trinchera. Sus compañeros lo miran con impotencia. No hay nada que hacer. La infección ya comenzó. En 3 días estará muerto. Escena tras escena en películas, series, documentales. Siempre el mismo mensaje. Herida en trinchera equivale a sentencia de muerte. Hollywood construyó esta narrativa con tanta consistencia que se convirtió en verdad histórica aceptada. Sin novedad en el frente, senderos de gloria, caballo de guerra. Todas repiten la misma historia de desesperanza médica, y todas están completamente equivocadas. La mentira no nació de malicia, nació de simplificación. Los 10 millones de soldados muertos en la Primera Guerra Mundial son un número real y aterrador, pero ese número incluye muertes por bombardeo directo, gas venenoso, disparos fatales instantáneos, ahogamiento en cráteres inundados. Incluye todas las muertes de combate directo, donde ninguna medicina del mundo podría haber ayudado. Cuando desglosamos los números por causa específica, la imagen cambia radicalmente. De esos 10 millones, aproximadamente 2.800.000 murieron por heridas que teóricamente eran tratables. Heridas de metralla en extremidades, fracturas, heridas abdominales no inmediatamente fatales. Eso significa que de los 8.400.000 heridos graves, 5.600.000 sobrevivieron heridas que deberían haberlos matado, según la narrativa popular. Los registros médicos alemanes son aún más reveladores. El Sanitätsbericht über das deutsche Heer, el informe médico oficial del ejército alemán, publicado entre 1930 y 1938, documentó cada herida grave tratada durante la guerra. Los archiveros alemanes eran obsesivamente meticulosos. Cada hospital de campaña enviaba reportes semanales. Cada cirujano registraba resultados, y los números desafían toda expectativa. En el frente occidental, entre agosto de 1914 y noviembre de 1918, los hospitales militares alemanes trataron 1.700.000 heridas de metralla en extremidades. 1.300.000 de esos soldados fueron dados de alta como aptos para servicio limitado o completo. 76% de supervivencia en las peores condiciones sanitarias imaginables. Pero la evidencia más contundente viene de un análisis que nadie esperaba. En 2006, epidemiólogos de la Universidad de Oxford decidieron comparar tasas de mortalidad por infección en hospitales militares de la Primera Guerra Mundial con hospitales civiles modernos tratando traumas similares. Tomaron datos de hospitales británicos entre 1916 y 1918 y los compararon con hospitales de trauma de Londres entre 2002 y 2005. Los hospitales modernos tenían antibióticos de amplio espectro, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, transfusiones sanguíneas compatibles, anestesia controlada, cuidados intensivos. Los hospitales de guerra tenían tiendas de lona y sierras de hueso. Y sin embargo, las tasas de mortalidad por sepsis en heridas de extremidades eran estadísticamente similares. 14% en 1917 versus 11% en 2000. La diferencia no era significativa. Eso no debería ser posible. Los antibióticos modernos eliminan bacterias que en 1916 causaban muerte inevitable. La penicilina destruye Streptococcus. La vancomicina aniquila Staphylococcus resistente. Los carbapenémicos atacan bacterias que los cirujanos de trinchera ni siquiera podían ver con microscopios. Y sin embargo,
Soldados sin acceso a ninguno de estos medicamentos milagrosos sobrevivían a tasas comparables. La conclusión es inevitable. Estaban haciendo algo fundamentalmente correcto, que compensaba la ausencia de tecnología antibiótica, algo tan efectivo que un siglo de progreso farmacológico apenas mejoró los resultados. Pero, ¿qué? La respuesta comenzó a emerger cuando arqueólogos médicos examinaron los sitios de hospitales de campaña preservados. En 2013, un equipo franco-belga excavó las ruinas del hospital de evacuación número 42, cerca de Poperinge, Bélgica. El sitio había sido abandonado precipitadamente en abril de 1918, durante la ofensiva alemana de primavera. Los cirujanos evacuaron a los pacientes, pero dejaron instrumentos, suministros médicos y, crucialmente, sus cuadernos de notas. El barro belga preservó todo en condiciones casi perfectas, y lo que encontraron contradecía cada suposición sobre medicina primitiva de guerra. No encontraron caos, encontraron sistema, encontraron protocolo, encontraron ciencia aplicada con precisión militar. Los cuadernos revelaban algo extraordinario. Los cirujanos no estaban improvisando. Seguían procedimientos estandarizados, desarrollados mediante experimentación sistemática y análisis estadístico. Un cuaderno en particular, perteneciente al mayor Henry Southard, cirujano británico, contenía diagramas anatómicos detallados mostrando exactamente dónde y cómo realizar desbridamiento de heridas contaminadas. Incluía tiempos específicos: cuánto tiempo exponer la herida, cuántas veces irrigar, cuándo aplicar antisépticos, cuándo cerrar y cuándo dejar abierto. No eran conjeturas. Eran protocolos basados en datos de miles de casos anteriores. Southard anotaba en los márgenes: procedimiento estándar desde junio de 1916, tasa de supervivencia 82%. Procedimiento modificado, julio de 1916, tasa de supervivencia 87%. Estaban haciendo medicina basada en evidencia décadas antes de que el término fuera inventado. Los instrumentos encontrados en el sitio confirman la sofisticación. No solo bisturíes y sierras. Había irrigadores de presión manual diseñados para limpiar heridas profundas sin dañar tejido viable. Había tubos de drenaje de caucho vulcanizado en 6 diámetros diferentes, cada uno etiquetado para tipos específicos de heridas. Había pinzas hemostáticas numeradas en sets de 12, permitiendo al cirujano controlar múltiples vasos sanguíneos simultáneamente durante cirugías complejas. Cada instrumento mostraba diseño intencional para problemas específicos. Estos no eran médicos desesperados usando herramientas de carnicero. Eran ingenieros médicos desarrollando tecnología especializada para condiciones de guerra. Y luego está la evidencia más perturbadora de todas: los experimentos deliberados. En los archivos del Servicio Médico del Ejército Británico, historiadores descubrieron reportes de estudios controlados realizados entre 1915 y 1917. Un estudio específico, conducido por el capitán Alexander Fleming en el Hospital Militar de Boulogne, comparaba diferentes antisépticos en heridas infectadas. Fleming dividió pacientes con heridas similares en grupos de control. Un grupo recibía fenol puro, otro recibía solución de daquín, hipoclorito de sodio, otro recibía yodo. Un cuarto grupo recibía solo irrigación con solución salina. Fleming documentaba meticulosamente tasas de infección, tiempos de curación, efectos secundarios. Estaba realizando ensayos clínicos aleatorizados en zona de combate activo.
y sus conclusiones cambiarían el tratamiento de heridas para siempre. El estudio de Fleming reveló algo contraintuitivo. Los antisépticos más fuertes no producían mejores resultados. El fenol puro mataba bacterias, pero también destruía leucocitos y dañaba tejido sano, retrasando la curación. El yodo causaba necrosis química en heridas profundas, pero la solución de Dakin, una mezcla relativamente suave de hipoclorito de sodio diluido, equilibraba muerte bacteriana con preservación de tejido. Las heridas tratadas con Dakin mostraban 79% de supervivencia sin complicaciones mayores. Las tratadas con fenol, solo 63%. Fleming publicó sus hallazgos en The Lancet en 1917. Los hospitales militares británicos adoptaron la solución de Dakin como estándar en meses. Las tasas de mortalidad cayeron inmediatamente. Esto no era medicina primitiva. Era investigación científica rigurosa, aplicada en tiempo real. Entonces, la pregunta original se reformula completamente. No es por qué tantos murieron, es por qué tantos sobrevivieron contra probabilidades imposibles. Y la respuesta no está en un descubrimiento único, sino en la construcción deliberada de un sistema completo. Un sistema que comenzaba no en el quirófano, sino en el momento exacto en que la metralla perforaba carne. Pero ese sistema tenía una limitación crítica que ningún antiséptico podía resolver. Las bacterias anaerobias, las que prosperan sin oxígeno en tejido muerto profundo, eran inmunes a soluciones tópicas. La gangrena gaseosa podía comenzar incluso en heridas perfectamente irrigadas si quedaba tejido necrótico en el interior. Los cirujanos lo sabían. Y desarrollaron una respuesta tan brutal que sigue siendo controversial hoy. El hospital de evacuación número 36 se ubicaba a 12 kilómetros detrás de las líneas británicas en Arras, Francia. Operaba desde una abadía medieval del siglo XIII, convertida en centro quirúrgico. Las bóvedas de piedra que alguna vez resonaron con cánticos gregorianos, ahora amplificaban los gritos de hombres siendo operados sin anestesia suficiente. Entre marzo y agosto de 1917, este hospital procesó 8.342 soldados heridos. 6.912 sobrevivieron. 83%. Los cirujanos no tenían rayos X, no tenían banco de sangre, no tenían antibióticos, pero tenían algo más poderoso. Un protocolo de desbridamiento tan preciso que la medicina moderna tardó 70 años en redescubrir su efectividad. El desbridamiento no es un concepto nuevo. Cirujanos desde la antigua Grecia sabían que tejido muerto debía removerse de heridas, pero los cirujanos de la Primera Guerra Mundial lo elevaron a ciencia exacta. No solo cortaban tejido, obviamente, necrótico, removían todo tejido cuestionable, músculos que no sangraban al cortarlos, fascia que había perdido elasticidad, grasa amarillenta en lugar de rosada, piel con bordes oscurecidos. Cada gramo de tejido sospechoso era eliminado sin piedad. Los cuadernos del Hospital 36 documentan la técnica con precisión quirúrgica literal. El mayor John Bruce, cirujano principal, escribía: herida de metralla en muslo, desbridamiento completo, 52 gramos de músculo removido, 112 gramos de fascia, 78 milímetros de hueso astillado. Pesaban el tejido extraído. Lo medían, lo documentaban. Pero el genio real estaba en el timing. Los cirujanos de trinchera descubrieron algo que desafiaba la lógica médica convencional. Debridar demasiado pronto era inútil. Debridar demasiado tarde era fatal.
existía una ventana óptima. Entre 6 y 12 horas después de la herida inicial, el tejido destinado a morir mostraba signos sutiles, pero detectables. Pérdida de tono muscular, cambio en coloración apenas perceptible, ausencia de sangrado capilar al corte superficial. Antes de 6 horas, el tejido condenado aún parecía viable. Después de 12 horas, las bacterias ya habían colonizado profundamente. Los registros del Hospital 36 muestran correlación directa. Desbridamiento entre 6 y 12 horas, 92% de supervivencia. Desbridamiento después de 24 horas, 58%. La diferencia entre vida y muerte se medía en horas específicas. Los instrumentos preservados revelan cuánta ingeniería fue invertida en perfeccionar esta técnica brutal. El Museo del Ejército en París conserva un set quirúrgico completo del Hospital Ambulante francés número 8, usado en Verdún durante 1916. Incluye un bisturí con hoja curvada diseñada específicamente para desbridamiento de heridas de metralla. La curvatura permite al cirujano seguir el trayecto irregular del fragmento metálico a través del tejido, removiendo el canal completo de contaminación. Incluye también un instrumento que los cirujanos modernos tardan en reconocer: un explorador de heridas con punta esférica. La esfera de 3 milímetros permite al cirujano sondear la profundidad total de la herida sin causar trauma adicional. Cada instrumento resolvía un problema específico identificado mediante miles de cirugías previas. Pero el desbridamiento solo era el primer paso. Los registros médicos del Segundo Ejército Británico, entre julio y octubre de 1917, revelan el protocolo completo. Después de remover todo tejido cuestionable, los cirujanos irrigaban la herida con volúmenes masivos de solución salina estéril. No rociaban superficialmente. Inyectaban solución directamente en los planos profundos del tejido, usando jeringas de presión. Un caso documentado describe irrigación de herida en muslo con 3 litros de solución salina durante 40 minutos continuos. El cirujano irrigaba, observaba el drenaje, continuaba hasta que el líquido salía completamente claro. Solo entonces aplicaba antiséptico. Y aquí viene el detalle crucial que Hollywood siempre ignora. Después de toda esta intervención agresiva, no cerraban la herida. La herida quedaba completamente abierta, expuesta. Los cirujanos empacaban el defecto con gasas estériles empapadas en solución de daquín. Cambiaban las gasas cada horas. Inspeccionaban la herida diariamente. Solo después de 3 a 5 días, cuando el tejido mostraba granulación saludable y ausencia completa de signos de infección, consideraban el cierre. A menudo la herida permanecía abierta semanas. Los registros del Hospital General número 24 en Etaples documentan un caso extremo. Herida en muslo de soldado australiano, mantenida abierta 42 días antes de cierre final. El soldado sobrevivió con función completa de la pierna. Esto violaba cada principio de cirugía civil de la época, donde cerrar heridas rápidamente era dogma. Pero funcionaba. Las heridas dejadas abiertas mostraban tasas de infección del 14%. Las cerradas prematuramente, 63%. La evidencia física de esta técnica está literalmente tallada en huesos. Excavaciones en el cementerio militar de Tyne-Cot en Bélgica examinaron restos de 738 soldados de la Commonwealth. 141 mostraban evidencia de trauma grave seguido de intervención quirúrgica. Los antropólogos forenses
pudieron identificar marcas específicas de herramientas en los huesos, cortes limpios de sierras de Gigli en amputaciones, raspaduras de curetas removiendo hueso infectado, perforaciones de trépanos evacuando hematomas craneales, y en 53 casos, algo extraordinario, marcas de desbridamiento múltiple. El mismo hueso mostraba 2, 3, incluso sesiones separadas de remoción de tejido óseo necrótico. Los cirujanos operaban la misma herida repetidamente, refinando su trabajo cada vez. No se rendían, regresaban, corregían, persistían. Los números agregados pintan el cuadro completo. Entre enero de 1916 y noviembre de 1918, el Servicio Médico del Ejército Británico realizó aproximadamente 1.300.000 cirugías de desbridamiento de heridas en extremidades. De estas, 1.050.000 resultaron en preservación del miembro y alta médica. 81%. Compare eso con la guerra de Crimea 60 años antes, donde cualquier herida grave de extremidad resultaba en amputación inmediata con 50% de mortalidad posquirúrgica. Los cirujanos de la Gran Guerra no solo salvaban vidas, salvaban extremidades, preservaban función, devolvían soldados a combate o vida civil con capacidades intactas. Todo mediante un procedimiento que esencialmente involucraba cortar carne agresivamente y dejar heridas abiertas drenando durante semanas. Pero el desbridamiento tenía un límite crítico que ningún cirujano podía superar con bisturí. Las bacterias anaerobias, especialmente Clostridium perfringens, colonizaban tejido profundo en espacios sin oxígeno donde las soluciones antisépticas no penetraban. Una vez establecidas, producían toxinas que destruían tejido circundante a velocidad aterradora. La gangrena gaseosa podía convertir un muslo sano en masa necrótica en 36 horas. Los registros del Hospital número 36 documentan 73 casos de gangrena gaseosa fulminante entre abril y junio de 1917. 51 requirieron amputación de emergencia. 18 murieron a pesar de amputación inmediata. El desbridamiento más agresivo no podía alcanzar estas bacterias escondidas en compartimentos musculares profundos. Y había otro problema que el protocolo de desbridamiento no resolvía: tiempo. Un cirujano experto necesitaba 40 a 60 minutos para debridar completamente una herida compleja. Durante ofensivas mayores, los heridos llegaban en oleadas de cientos. El Hospital 36 tenía 6 mesas quirúrgicas operando simultáneamente. En días pico, cada cirujano realizaba hasta 18 desbridamientos en turnos de 20 horas. Pero incluso funcionando a capacidad máxima, algunos heridos esperaban 30, 40, incluso 60 horas antes de cirugía. Y cada hora de retraso multiplicaba la carga bacteriana. Los registros muestran correlación brutal. Por cada hora de retraso después de las 12 horas óptimas, la tasa de mortalidad aumentaba 3%. A las 48 horas, incluso el desbridamiento perfecto tenía solo 40% de éxito. El tiempo era el enemigo invisible que ningún bisturí podía combatir. Entonces, desarrollaron algo que cambiaría la medicina de emergencia para siempre. Transformaron el tiempo mismo en su arma. Un soldado es herido en la trinchera de primera línea a las 6 de la mañana del 28 de julio de 1917. Sector de Ypres. Metralla atraviesa su pantorrilla. A las 6:05,
Un camillero lo arrastra al puesto de socorro de batallón, a 150 metros detrás de la línea. A las 6:15, un médico militar aplica torniquete, inyecta morfina, marca su frente con lápiz graso. Prioridad 2. A las 6:30, una ambulancia motorizada lo recoge junto con otros 5 heridos. A las 7:10 llega al puesto de primeros auxilios, avanzado 2 kilómetros atrás. A las 7:40, después de estabilización rápida, es transferido a ambulancia de mayor capacidad. A las 9:25, llega al hospital de evacuación número 12. A las 10:05, está en mesa quirúrgica. Horas desde herida hasta cirugía. En guerras anteriores, ese tiempo se medía en días. Este no fue un caso excepcional, fue el estándar. Los británicos llamaron a este sistema cadena de evacuación médica. Los franceses lo denominaron Service de Santé aux Armées. Los alemanes Sanitätsdienst. Todos desarrollaron versiones del mismo concepto revolucionario: convertir la evacuación de heridos en línea de producción industrial. No esperaban que los heridos llegaran a hospitales. Movían a los heridos sistemáticamente a través de niveles sucesivos de atención médica, cada uno más sofisticado que el anterior. Cada nivel tenía una función específica. Cada transferencia estaba cronometrada. Cada retraso era documentado y analizado para eliminarlo. Trataban heridos como fábricas, trataban materias primas, con eficiencia obsesiva y optimización constante. El sistema tenía 5 niveles claramente definidos. Nivel 1, puestos de socorro de batallón, literalmente en la trinchera o inmediatamente detrás. Personal, 2 médicos, 8 camilleros. Equipo, vendajes, morfina, antiséptico básico, férulas. Tiempo máximo de tratamiento, 10 minutos. Función, detener hemorragia visible, prevenir shock, marcar prioridad de evacuación. Nivel 2. Puestos de primeros auxilios avanzados, 1 a 3 kilómetros detrás del frente. Personal, médicos, 20 camilleros, 6 enfermeras. Equipo, suministros de estabilización, sangre para transfusión de emergencia, capacidad de cirugía menor. Tiempo máximo, 30 minutos. Función, estabilizar para transporte, realizar amputaciones de emergencia si necesario. Los registros médicos británicos de 1917 muestran que 87% de heridos pasaban por estos 2 primeros niveles en menos de 2 horas. Nivel 3. Hospitales de evacuación, 8 a 15 kilómetros del frente. Aquí ocurría la cirugía mayor. Estos no eran hospitales en sentido tradicional. Eran complejos industriales de medicina de guerra. El hospital de evacuación número 36 en Arras ocupaba una superficie de hectáreas. Tenía 12 salas de cirugía operando 24 horas. Capacidad para 1.200 pacientes simultáneos. 85 cirujanos trabajando en turnos de 12 horas. 400 enfermeras. 32 ambulancias dedicadas solo a transferencias internas. Tenía su propia planta eléctrica, sistema de agua purificada, lavandería industrial que procesaba 2 toneladas de ropa hospitalaria diariamente. Era una fábrica de salvar vidas, operando con precisión militar, porque literalmente era operada por militares. Pero la innovación real estaba en la coordinación. Los comandantes médicos de estos hospitales no solo gestionaban cirugías, gestionaban flujo de pacientes, como ingenieros gestionan líneas de ensamblaje. Los registros del hospital número 36 revelan sofisticación inesperada. Tenían gráficas de flujo actualizadas cada hora, mostrando cuántos heridos estaban en ruta, cuántos en triaje, cuántos en preoperatorio, cuántos en cirugía,
¿cuántos en recuperación? Cuando la tasa de entrada excedía capacidad quirúrgica, enviaban mensaje a puestos de primeros auxilios, reducir transferencias, retener casos no urgentes. Cuando capacidad excedía demanda, enviaban ambulancias adicionales al frente para acelerar evacuación. Ajustaban el sistema dinámicamente, basándose en datos en tiempo real. Estaban haciendo gestión de operaciones décadas antes de que las escuelas de negocios enseñaran el concepto. Los niveles y 5 completaban la cadena: hospitales generales y hospitales base en la costa o Inglaterra. Pero la mayoría de cirugías críticas ocurrían en nivel 3, los hospitales de evacuación. Y aquí está el detalle que cambió todo. Estos hospitales se movían. No eran estructuras permanentes, eran desplegables. Cuando el frente avanzaba o retrocedía, el hospital se desmantelaba y reubicaba en 48 horas. Los británicos desarrollaron diseño modular. Tiendas de cirugía estandarizadas que se ensamblaban en configuración idéntica sin importar la ubicación. Los cirujanos operaban en el mismo layout siempre. Instrumentos en la misma posición, suministros en los mismos estantes. Eliminaban tiempo perdido en familiarización con nuevo entorno. El hospital número 36 se reubicó 7 veces entre marzo de 1916 y noviembre de 1918. Nunca detuvo operaciones más de 12 horas. La logística de transporte era igualmente revolucionaria. En agosto de 1914, al inicio de la guerra, los ejércitos dependían de carros tirados por caballos para evacuar heridos. Velocidad promedio: 5 kilómetros por hora en caminos rurales. En noviembre de 1914, los británicos tenían 215 ambulancias motorizadas. En julio de 1918 tenían 10.400. Y no eran vehículos improvisados, eran ambulancias diseñadas específicamente. Suspensión reforzada para minimizar sacudidas, camillas con montaje de resortes, ventilación para prevenir asfixia, compartimentos para suministros médicos. La Ford Model T fue rediseñada completamente para uso como ambulancia. Podía transportar camillas o 6 sentados, alcanzar 40 kilómetros por hora en caminos decentes, operar en barro hasta 30 centímetros de profundidad. Producción industrial aplicada a salvar vidas. Los números muestran el impacto. En la batalla del Somme, julio a noviembre de 1916, el ejército británico sufrió 400.000 heridos. El tiempo promedio desde herida hasta cirugía, para casos urgentes, fue de 8 horas. En la batalla de Waterloo, 100 años antes, ese tiempo fue de 3 días. En la guerra de Crimea, 5 días. La diferencia no era solo confort, era supervivencia. Los datos médicos británicos muestran correlación directa. Heridos operados dentro de 6 horas, 89% de supervivencia. Entre 6 y 12 horas, 78%. Entre 12 y 24 horas, 62%. Después de 24 horas, 41%. Cada hora salvada era vidas salvadas. El sistema de evacuación no era accesorio, era el tratamiento. Pero incluso este sistema ingenioso tenía límites. No podía hacer nada por el soldado atrapado en tierra de nadie, bajo fuego enemigo, durante 18 horas. No podía acelerar evacuación durante bombardeo de artillería que bloqueaba todas las rutas. No podía compensar por el simple hecho de que las bacterias no esperaban ambulancias. Clostridium perfringens duplicaba su población cada 8 minutos en condiciones óptimas. Streptococcus pyogenes
cada 20 minutos. Incluso con evacuación en horas, las bacterias tenían 30 generaciones para establecer colonias. Y una vez establecidas en tejido profundo, ningún sistema de transporte, sin importar cuán eficiente, podía desalojarlas. Los cirujanos necesitaban armas químicas, y las desarrollaron con brutalidad que aún hoy parece extrema. La solución de Dakin era hipoclorito de sodio diluido, lejía, el mismo químico usado para blanquear ropa y desinfectar letrinas. Los cirujanos la vertían directamente en heridas abiertas. La inyectaban en cavidades musculares profundas. Empapaban gasas en ella y las empacaban dentro de defectos tisulares del tamaño de puños. Y ardía. Los soldados describían la sensación como fuego líquido quemando desde dentro. Algunos entraban en shock por el dolor, a pesar de la morfina, pero mataba bacterias con eficiencia brutal. Y en las trincheras, donde la alternativa era gangrena y muerte, el dolor era precio aceptable. Los registros médicos no romantizaban esto, simplemente documentaban. Solución de Dakin aplicada, paciente tolera procedimiento con dificultad, signos de infección reducidos en 24 horas. Pero la solución de Dakin era el antiséptico suave. Para infecciones establecidas, los cirujanos escalaban a arsenales más agresivos. Peróxido de hidrógeno al 6%, concentración que destruía tejido necrótico mediante oxidación violenta. La herida literalmente burbujaba cuando el peróxido contactaba materia orgánica en descomposición. Los cirujanos observaban el patrón de burbujas para mapear bolsas de infección que no eran visibles superficialmente. Donde burbujaba intensamente, ahí desbridaban más profundo. Usaban la reacción química como diagnóstico en tiempo real. Luego estaba el permanganato de potasio, cristales púrpura oscuro, disueltos en agua, que teñían toda la herida de color violeta inquietante. Oxidaba proteínas bacterianas irreversiblemente. También oxidaba proteínas humanas, causando quemaduras químicas en tejido sano si la concentración era excesiva. Los cirujanos aprendieron las proporciones exactas mediante ensayo, error y muerte. Los archivos del Servicio Médico francés documentan experimentos sistemáticos con cada antiséptico disponible. Entre enero y junio de 1916, el Hospital Militar de Compiègne probó 18 formulaciones diferentes en heridas comparables: fenol puro, fenol diluido en glicerina, ácido bórico, ácido carbólico, sublimado de mercurio, yodo en alcohol, yodo en glicerina, solución de Lugol. Cada formulación fue aplicada a grupos de 50 pacientes con heridas de metralla similares en localización y severidad. Los médicos registraban temperatura corporal cada 6 horas, apariencia de la herida diariamente, presencia de pus, olor, color del tejido, tiempo hasta granulación saludable. Estaban realizando farmacología comparativa en zona de guerra activa, y sus conclusiones fueron contraintuitivas. Los antisépticos más letales para bacterias a menudo producían peores resultados porque también mataban leucocitos y células endoteliales necesarias para curación. La solución óptima resultó ser equilibrio delicado. Hipoclorito de sodio al punto cero, 5% para irrigación continua. Suficientemente fuerte para suprimir crecimiento bacteriano, suficientemente suave para no destruir tejido viable. Pero para infecciones anaerobias profundas, donde el oxígeno no penetraba, requerían algo más radical. Aquí es donde la medicina de trinchera se volvió verdaderamente experimental. En 1917, el doctor William Baer, cirujano estadounidense trabajando con fuerzas británicas,
observó algo extraordinario. Un soldado llegó al hospital de evacuación 7 días después de herida grave en muslo. La herida estaba infestada de larvas. Debería haber estado séptico, moribundo. En cambio, cuando Baer limpió las larvas, encontró tejido rosado saludable sin signos de infección. El tejido necrótico había desaparecido. Las larvas lo habían consumido completamente, dejando solo músculo viable. Baer no era supersticioso, era científico. Comenzó experimentos deliberados. Criaba larvas de mosca Lucilia sericata en condiciones estériles. Las aplicaba a heridas infectadas que no respondían a desbridamiento quirúrgico ni antisépticos. Las larvas consumían solo tejido muerto, ignorando tejido vivo. Secretaban alantoína y urea que elevaban el pH local, creando ambiente inhóspito para bacterias. Secretaban también enzimas proteolíticas que disolvían tejido necrótico en forma que podían ingerir. Era desbridamiento biológico y funcionaba en casos donde todo lo demás fallaba. Baer publicó sus resultados en el Journal of Bone and Joint Surgery en 1931, pero la técnica fue desarrollada y probada extensivamente entre 1917 y 1918. Los registros muestran 53 casos documentados de terapia con larvas en hospitales británicos y estadounidenses durante los últimos 18 meses de guerra. Luego estaba el drenaje, técnica que parece primitiva, pero requería precisión de ingeniería. No bastaba con insertar tubo en herida. El tubo debía colocarse en el punto más bajo de la cavidad para permitir drenaje gravitacional. Debía ser del diámetro correcto. Demasiado estrecho se obstruía con coágulos. Demasiado ancho causaba trauma tisular excesivo. Y debía ser múltiple. Los cirujanos aprendieron que heridas profundas requerían 3, hasta 7 tubos de drenaje simultáneos, cada uno alcanzando compartimento diferente. Los registros del hospital número 36 describen procedimiento estándar. Después de desbridamiento, insertar tubos de caucho de 6 milímetros en todos los planos fasciales abiertos durante la cirugía. Exteriorizar tubos a través de incisiones separadas, nunca a través de la herida primaria. Irrigar a través de tubos superiores con solución salina tibia. Permitir drenaje por tubos inferiores. Repetir cada horas durante mínimo 5 días. La solución salina misma era arma terapéutica. No solo salina isotónica. Los cirujanos usaban soluciones hipertónicas. Concentración de sal 2, 3, hasta 5 veces mayor que plasma sanguíneo. La presión osmótica extraía fluido de tejidos edematosos, reduciendo hinchazón y mejorando circulación. Extraía también fluido del interior de células bacterianas, deshidratándolas hasta muerte. Los registros del Segundo Ejército Británico documentan protocolo específico para heridas con celulitis extensa. Irrigación con solución salina al 0.5%, 500 mililitros cada 3 horas durante 48 horas. Luego, transición a salina isotónica. La tasa de progresión a sepsis era 41% menor comparada con irrigación isotónica desde el inicio. Habían descubierto osmoterapia mediante observación clínica pura, sin comprender completamente la bioquímica subyacente. Y cuando todo fallaba, cuando la infección avanzaba a pesar de desbridamiento, antisépticos, drenaje e irrigación, quedaba la amputación. Pero incluso esto no era rendición. Era cálculo estratégico. Los cirujanos desarrollaron criterios precisos para determinar el momento óptimo de amputación. No esperaban hasta que la pierna completa estuviera gangrenada.
Amputaban cuando infección ascendente alcanzaba línea específica que experiencia había identificado como punto sin retorno. Para infecciones en pie, esa línea era 5 centímetros por debajo de la rodilla. Para infecciones en pantorrilla, 10 centímetros por debajo de la cadera. Amputaban a través de tejido sano, bien por encima de la infección, para garantizar bordes viables. Y los muñones se dejaban abiertos. Sin cierre primario. Drenaje continuo durante semanas. Solo después de confirmación completa de ausencia de infección, cerraban definitivamente. La tasa de mortalidad postamputación en hospitales de evacuación de la Gran Guerra era 17%. En la Guerra Civil Americana había sido 52%. Estudios modernos han validado estas técnicas con precisión inquietante. En 2009, investigadores de la Universidad Johns Hopkins compararon desbridamiento quirúrgico seguido de irrigación continua con solución salina versus desbridamiento seguido de antibióticos intravenosos en heridas de tejido blando infectadas. Dividieron 140 pacientes en 2 grupos. El grupo de irrigación mostró tiempo de curación promedio de 18 días. El grupo de antibióticos, 22 días. La diferencia no era enorme, pero era real y estadísticamente significativa. Los antibióticos modernos, con todo su poder, no superaban dramáticamente la irrigación mecánica agresiva. En 2012, un estudio británico sobre terapia con larvas en úlceras diabéticas infectadas mostró que desbridamiento biológico era tan efectivo como desbridamiento quirúrgico para remover tejido necrótico y superior en reducir carga bacteriana. Las técnicas desarrolladas en desesperación de trinchera resultaron ser medicina basada en principios sólidos que el tiempo ha confirmado. Pero ninguna técnica aislada explicaba las tasas de supervivencia. No era el desbridamiento solo, no era solo evacuación rápida, no eran solo los antisépticos, era la integración, el sistema completo funcionando como máquina única, con múltiples engranajes sincronizados. Y esa sincronización no fue accidente. El 30 de octubre de 1917. Passchendaele. Un proyectil alemán detona en trinchera canadiense. Cabo James McLeod recibe metralla en muslo derecho, hueso expuesto, hemorragia masiva. Está cubierto de barro contaminado con 6 semanas de desechos humanos y cadáveres. Sin antibióticos, este hombre está condenado. Excepto que no lo está. Y la razón no es una técnica, no es un medicamento, no es un instrumento. Es un sistema completo, ejecutándose con precisión de relojería suiza. A las 9:32, McLeod es herido. A las 9:38, Camillero aplica torniquete. A las 10:05, llega a puesto de primeros auxilios. A las 11:40, está en mesa quirúrgica del Hospital de Evacuación número 21. El cirujano debrida agresivamente, removiendo 130 gramos de tejido contaminado. Irriga con litros de solución salina hipertónica. Inserta 5 tubos de drenaje. Empaca herida con gasas de daquín. Deja todo abierto. McLeod sobrevive. Regresa a Canadá en enero de 1918 con pierna funcional. Y su caso fue uno de millones. Ningún elemento individual de ese protocolo era revolucionario aisladamente. El desbridamiento existía desde Hipócrates, los antisépticos desde Lister en la década de 1860, la evacuación organizada desde las guerras napoleónicas. Pero la integración era completamente nueva. Cada elemento amplificaba la efectividad de los otros. La evacuación rápida llevaba al herido al cirujano,
mientras el desbridamiento aún era efectivo. El desbridamiento agresivo creaba lecho limpio donde los antisépticos podían funcionar. Los antisépticos controlaban bacterias, mientras el drenaje removía material necrótico. El drenaje mantenía herida abierta para inspección continua. Cada técnica era engranaje en máquina donde remover cualquier pieza colapsaba el sistema completo. Y esa máquina no fue diseñada por comité. Fue refinada mediante años de experimentación brutal con millones de casos clínicos como laboratorio. Los registros agregados revelan la escala de esta experimentación. Entre agosto de 1914 y noviembre de 1918, el Servicio Médico del Ejército Británico procesó 8.400.000 heridos graves. Realizó 3.200.000 cirugías mayores. Administró 120 millones de dosis de morfina. Utilizó 400 millones de vendajes estériles. Consumió 80.000 toneladas de antisépticos. Y documentó todo. Cada hospital enviaba reportes semanales. Cada muerte era investigada. Cada complicación analizada. Los comandantes médicos ajustaban protocolos mensualmente, basándose en datos acumulados. En junio de 1916, el protocolo estándar requería desbridamiento dentro de 24 horas. En septiembre de 1916, después de analizar 12.000 casos, redujeron la ventana a 12 horas. Las tasas de mortalidad cayeron 8% inmediatamente. Estaban haciendo medicina basada en evidencia a escala industrial. Compare esto con cualquier guerra anterior. En la guerra de Crimea, 1853 a 1856, los británicos perdieron 22.000 soldados en combate. Perdieron 16.000 por enfermedad e infección. Más soldados murieron en hospitales que en campos de batalla. Florence Nightingale documentó la vergüenza. Hospitales sin ventilación, heridos acostados en sus propios excrementos, cirugías realizadas sin lavar instrumentos entre pacientes. 60 años después, en las trincheras de Francia y Bélgica, bajo condiciones infinitamente peores, las proporciones se invirtieron. Por cada soldado que moría de infección en hospital, morían de trauma directo en combate. Los hospitales se convirtieron en lugares de salvación, no de muerte. Esa inversión no fue accidente tecnológico, fue triunfo de organización, coordinación y aplicación sistemática de conocimiento. Incluso comparando con la Segunda Guerra Mundial, 25 años después, cuando los antibióticos finalmente estaban disponibles, los números son reveladores. La penicilina se introdujo en escala militar en 1943. La tasa de mortalidad por heridas infectadas en extremidades cayó del 14% en 1942 al 9% en 1940 y el 5% de mejora. Significativa, sí, revolucionaria, sí, pero no transformativa en magnitud. Los cirujanos de la Primera Guerra Mundial ya habían alcanzado el 14% sin antibióticos. La penicilina los llevó del 14 al 9. La diferencia entre ningún sistema y sistema completo sin antibióticos fue 42% en la Guerra Civil Americana, a 14% en la Gran Guerra. 28 puntos porcentuales. La coordinación salvó más vidas que la penicilina. Y esa coordinación requirió algo que ninguna tecnología puede replicar: cooperación humana sin precedentes. Camilleros arrastrándose por barro bajo fuego para alcanzar heridos. Conductores de ambulancia navegando caminos bombardeados en oscuridad total. Enfermeras trabajando turnos de 20 horas
en tiendas sin calefacción. Cirujanos operando hasta colapsar por agotamiento. Comandantes médicos tomando decisiones imposibles sobre quién recibía recursos limitados. Cada persona ejecutando su rol con precisión, porque sabían que el sistema entero dependía de cada engranaje. Un camillero que llegaba 10 minutos tarde podía significar que un herido perdiera la ventana de evacuación. Un cirujano que tomaba 5 minutos extra por fatiga podía significar que el siguiente paciente esperara demasiado. El sistema funcionaba porque miles de personas decidieron que funcionara, hora tras hora, durante años. Los archivos personales revelan esta dedicación en detalles pequeños y devastadores. El diario de la enfermera Catherine Wilson, del hospital número 24, describe su rutina de diciembre de 1917. Despierta a las 5 de la mañana. Prepara 500 gasas de daquín. Asiste en 18 cambios de vendaje antes del mediodía. Come rápido. Asiste en 7 cirugías durante la tarde. Cambia vendajes nocturnos a 83 pacientes. Termina a medianoche. Duerme horas. Repite. Durante 32 días consecutivos sin día libre. Y anota. No puedo detenerme. Cada hora que trabajo es una vida que podría salvarse. Esa mentalidad, multiplicada por decenas de miles de personal médico, transformó protocolo en práctica, teoría en supervivencia. La paradoja final es que la limitación tecnológica forzó la innovación en coordinación. Sin antibióticos que hicieran el trabajo químico, los médicos tuvieron que perfeccionar todo lo demás. Sin rayos X, desarrollaron diagnóstico clínico exquisitamente refinado. Sin monitores, aprendieron a leer signos sutiles de shock y sepsis con precisión que médicos modernos están reaprendiendo. La restricción no fue obstáculo, fue el crisol que forjó excelencia. Los cirujanos modernos con acceso a tecnología de punta a veces son menos meticulosos porque los antibióticos compensan errores. Los cirujanos de trinchera no tenían esa red de seguridad. La perfección no era aspiración, era requisito para supervivencia. Y la alcanzaron mediante integración obsesiva de velocidad, técnica y trabajo en equipo. Entonces la historia se reenmarca completamente. No sobrevivieron a pesar de la ausencia de antibióticos. Sobrevivieron porque la ausencia de antibióticos forzó desarrollo de sistema tan robusto que cuando los antibióticos finalmente llegaron, solo mejoraron marginalmente resultados ya extraordinarios. Desarrollaron la primera cadena verdadera de trauma moderno. Establecieron principios de medicina de desastre que siguen vigentes hoy. Demostraron que coordinación sistemática puede compensar limitaciones tecnológicas masivas. Y lo hicieron mientras literalmente se desmoronaba el mundo a su alrededor. En trincheras inundadas, bajo bombardeo constante, con recursos limitados y tiempo medido en minutos. Piensa en eso la próxima vez que enfrentes problema que parece imposible por falta de recursos ideales. Los soldados de las trincheras enfrentaron bacterias asesinas sin antibióticos, heridas catastróficas sin tecnología de imágenes, cirugías complejas sin anestesia adecuada. Y sobrevivieron en números que desafían lógica, porque construyeron sistemas donde cada elemento compensaba las debilidades de otros. No esperaron la herramienta perfecta. Perfeccionaron las herramientas disponibles. No se rindieron ante limitaciones. Las convirtieron en motivación para excelencia absoluta en todo lo demás. La ingenuidad humana, bajo restricción extrema, no produce resignación, produce innovación. Y a veces esa innovación supera lo que la abundancia tecnológica
logra décadas después. Las trincheras enseñaron eso en sangre y barro. La lección permanece.